Buen día, mi nombre es Oscar Fernández Guerra y les voy a hablar sobre los fundamentos químicos y biológicos. Las biomoléculas orgánicas son de vital importancia para la vida debido a que se componen principalmente de carbono, el cual se caracteriza por ser el átomo más liviano y que es capaz de formar múltiples enlaces covalentes. De esta forma, logra combinarse con otros átomos, incluso con otros de carbono, y forman una gran variedad de cadenas que se caracterizan por ser fuertes y estables. Algunas moléculas de importancia biológica son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. A este grupo se le puede denominar polímeros biológicos o biopolímeros o también macromoléculas. Los carbohidratos, también conocidos como glúcidos o hidratos de carbono, son biomoléculas compuestas principalmente por hidrógeno, oxígeno y carbono. Su principal función en el organismo de los seres vivos es contribuir al almacenamiento y la obtención de energía para poder realizar todos los procesos metabólicos fundamentales. Se caracteriza principalmente por su fórmula química CHO2N, en los cuales los azúcares que intervienen en el metabolismo celular tienen como número N de 3 a 7. Aquellos que son iguales a 3, 4, 5, 6 y 7 se conocen como triosas, tetrosas, pentosas, hexosas y heptosas en el orden anteriormente mencionado. Se clasifican principalmente en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son el grupo más sencillo conocido como azúcares simples. Los más importantes son las hexosas y las pentosas, en los cuales se destacan la glucosa como el grupo más amplio en el reino animal y vegetal, el cual sirve para los procesos metabólicos de obtención de energía. Y también se puede destacar la fructosa. Los disacáridos son la unión de dos monosacáridos y ellos dan origen a este grupo, conocido como dos azúcares. Se destaca la sacarosa, que se encuentra presente en muchos vegetales y que se constituye por dos monosacáridos como la fructosa y la glucosa. La lactosa, que está presente en la leche materna, se constituye a su vez también por dos monosacáridos, como son la galactosa y la glucosa. Por último tenemos los polisacáridos, que son cadenas extensas de monosacáridos, donde se destaca el almidón y el glucógeno, los cuales son formas de almacenamiento de azúcar en los animales. Y en las plantas se puede destacar la celulosa. Bueno, pues los lípidos son compuestos ternarios de carbono, hidrógeno y oxígeno con un bajo peso molecular y presentan además fósforo, nitrógeno y azufre. Dentro de sus funciones se encuentra la reserva energética del organismo. Además de eso, forma las bicapas lipídicas de las membranas, como los fosfoglicéridos, los cuales recubren los órganos y le ayudan a dar consistencia. Otra función también es la de regular el metabolismo, en donde se incluyen algunos grupos como lo son las hormonas y las vitaminas. Su característica es que son solubles en disolventes orgánicos como el cloroformo o el éter, pero a su vez son insolubles en disolventes polares como el agua. Se compone de grasas, aceites, colesterol y otros esteroides, y debido a su bajo peso molecular no forma macromoléculas, a diferencia, como ya lo he mencionado, de los carbohidratos, pero también de proteínas y ácidos nucleicos. Se clasifica principalmente en acilglicéridos, que también son llamadas las grasas y ayudan a la reserva de energía y al aislamiento térmico. Los fosfoglicéridos forman junto a las proteínas las membranas plasmáticas. Los esfingolípidos se dividen en esfingomielinas y glucolípidos. Estas se encuentran en el sistema nervioso. Las ceras componen sustancias de recubrimiento y de aislamiento. Los terpenos ayudan a la pigmentación y algunas se destacan por dar la fragancia a algunos vegetales. Los esteroides pues son sustancias como ácidos biliares y las hormonas esteroides como las corticosteroides y las sexuales. Y por último, la prostaglandina pues ayuda en procesos de vasodilatación y son estimulantes de la contracción muscular lisa y también intervienen en algunos procesos inflamatorios. Bueno, las proteínas son moléculas grandes compuestas por cadenas largas de aminoácidos, conocidas también como cadenas polipeptídicas, y se forman de carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, y en algunos casos de azufre y de fósforo. Posee diferentes funciones, una de ellas que es estructural o plástica, es decir, que forma membranas plasmáticas junto con los lípidos. Su función catalítica implica que las reacciones biológicas son catalizadas por proteínas llamadas enzimas.
De transporte incluye la hemoglobina y las lipoproteínas que se encuentran presentes en la sangre. Es contráctil, donde actúa la actina y la miosina, que son las principales responsables de la contracción muscular. Es nutritiva, donde reserva albúmina. Su función defensiva comprende las inmunoglobulinas o también llamados anticuerpos. Y por último, su función reguladora, como las hormonas de naturaleza proteica. Dentro de sus características, su peso molecular es elevado y por medio de la hidrólisis, es decir, la descomposición de moléculas orgánicas con la ayuda del agua, pues liberan aminoácidos. Por otro lado, tenemos que la secuencia de aminoácidos se encuentra predeterminada genéticamente y presentan especificidad, es decir, su secuencia de aminoácidos es propia de cada especie y a veces puede variar de un individuo a otro. Dentro de su clasificación encontramos que son fibrosas y globulares. Las proteínas fibrosas tienen una estructura alargada formada por largos filamentos de proteína de forma cilíndrica. Tienen la característica de que no son solubles en agua y un ejemplo que podemos encontrar de ellas pues, es el colágeno. Por otro lado, la proteína globular es de naturaleza más o menos esférica y debido a su distribución de aminoácidos, es decir, es hidrófobo en su interior e hidrófilo en su exterior. Eso le permite que sea soluble en soluciones acuosas. Tenemos que la mioglobina es un claro ejemplo de una proteína globular. Por último tenemos los ácidos nucleicos, que son largas cadenas moleculares que resultan de la unión de múltiples unidades básicas llamadas nucleótidos, los cuales se componen a su vez de una pentosa, ácido fosfórico y una base nitrogenada. La función principal de los ácidos nucleicos es almacenar y transmitir la información genética. De igual forma poseen una función de intercambio de energía, ya que el principal portador de la energía en las reacciones químicas en la célula es un nucleótido, el cual se caracteriza por llevar 3 fosfatos o ATP, que también es conocido comúnmente como el adenosintrifosfato. Dentro de las características tenemos que los nucleótidos pueden pertenecer a las familias de las purinas, como es el caso de la adenina y la guanina. Sin embargo, hay otro grupo de familias que se llama la pirimidina, de los cuales hacen parte la citosina, la timina o en algunos casos el uracilo. Tenemos que la clasificación de los ácidos nucleicos son dos, que es ADN o ácido desoxirribonucleico y el ARN, que es ácido ribonucleico. Las dos presentan diferencias en sí. Por ejemplo, el ADN posee unas bases nitrogenadas como la adenina, la timina, la guanina y la citosina. En cambio, el ARN es adenina, guanina, citosina y uracilo. El ADN está formado por 2 cadenas complementarias de nucleótidos, en el cual la adenina siempre va a estar frente a la timina y la guanina a la citosina. En cambio, el ARN está formado por una sola cadena de nucleótidos y se encuentra en el citoplasma. La forma del ADN es de doble hélice, mientras que el del ARN es de forma lineal. Y el ADN pues posee cadenas de nucleótidos paralelas y enrolladas en forma de hélice. Y en el ARN podemos distinguir 3 tipos, que es el ARN mensajero, el ARN ribosomal y el ARN de transferencia. Gracias por la atención prestada y hasta la próxima.